Buenas tardes, mi nombre es Chelsea Loana Torres Kelly. Junto con mi grupo conformado por Jennifer López, Santiago Alvis y María Garzón explicaremos el tema de la policía administrativa. Lo primero que debemos de tener en cuenta es que la libre actividad de los particulares tiene necesariamente límites que les corresponden a la autoridad pública. Dentro de estas actividades de control y de orden público se diferencian entre poder de policía, función de policía y actividad de policía. La primera, pues hace alusión a la facultad del poder político de dictar las normas y el reglamento de la policía, así como también las normas de carácter general e impersonal que garantizan el ejercicio de la libertad individual y del orden público. La función de policía hace referencia a la gestión administrativa que ejercen las autoridades dentro del marco legal establecido y asignadas a las autoridades administrativas. Por último, tenemos a la actividad de policía. Esta se menciona la ejecución de las órdenes administrativas de policías y la actividad de los agentes de policía dentro de sus competencias. Esta diferencia es lo que da la pauta para que la justicia controle los posibles excesos que se puedan presentar, ya sea en la actividad policiva o en operaciones o en la gestión burocrática denominada oficinas. Dentro de la noción de policía administrativa encontramos que la libertad es la regla, mientras que la restricción por medida de policía es la excepción. El mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio de las libertades y los derechos aparece en la normativa de policía del artículo 218 de la Constitución colombiana de 1991, que trata el cuerpo y no las reglas de policía. Esta noción también hace alusión a la forma de intervención que ejercen ciertas autoridades administrativas y que consiste en imponer en vista de asegurar el orden público y las limitaciones de las libertades de los individuos. En cuanto a los elementos de la noción de poder de policía, encontramos que la doctrina distingue entre dos tipos. La primera es la policía administrativa general, que tiene como objeto la expedición de reglas generales y las medidas individuales para el mantenimiento del orden público. Y la segunda es la policía administrativa especiales. Son aquellas que permiten intervenir en materias distintas a las de seguridad, tranquilidad y salubridad. Estos elementos ya mencionados, que son las de seguridad, tranquilidad y salubridad, han sido los tradicionalmente considerados como los consecutivos para la noción de policía. El orden de estos elementos constituyen el objeto del poder de policía que justifica las limitaciones de las libertades de los individuales. Frente a ellos también encontramos que cada una de estas libertades existe un poder para mantener estos elementos. Principalmente los encargados de esta misión son las autoridades municipales. La razón principal de esto es la cercanía que tienen estas autoridades con los administrados, además de su expresión más importante en la órbita municipal, que es la vida en comunidad. Para entender estos elementos, y pues primeramente el de seguridad, daremos un ejemplo. En Bogotá existe una prohibición de una estación de servicio de gasolina a menos de 100 metros de distancia de hospitales, colegios y escuelas. Lo que nos determina esto es la autorización para el funcionamiento de establecimientos donde se aglomeran muchas personas. En este ejemplo, pues lo que buscamos es la seguridad de las personas ante, ante este químico o ante este líquido como lo es la gasolina. En lo que se refiere al elemento de salubridad, vemos aparecer las numerosas disposiciones que tienen que ver con la higiene. Normalmente este elemento es reunido en lugares como bares, restaurantes o cafeterías. Por último, en lo que tiene que ver con el elemento de tranquilidad, es todo lo que tiene que ver con el funcionamiento de las radiales, como el volumen de las bocinas de los autos o la música en determinadas horas. Debemos
Podemos entender estos elementos desde la complejidad de la vida ciudadana de las grandes urbes. Los problemas de la convivencia propio de las grandes aglomeraciones generan que nuevas reglamentaciones de policía que sancionan con mucho más rigor y mucha más exigencia. La policía administrativa se encarga de mantener el orden y la seguridad de la comunidad. Dentro de las funciones de esta policía administrativa se encuentran divididas en dos grandes áreas. Una, la policía general y dos, la policía especial. A su vez, la policía general también se encuentra subdividida en dos. Dice la Policía General, su objetivo principal es garantizar el orden a nivel nacional y local. Dentro de la subdivisión que se genera de la Policía General, se encuentra a nivel nacional y a nivel local. A nivel nacional, el presidente de la República es el máximo responsable de mantener la tranquilidad y la seguridad del país, especialmente en situaciones de crisis o disturbios que se puedan llegar a presentar. Mientras que en el siguiente subdivisión de la Policía General se encuentra a nivel local. Los municipios también tienen atribuciones para garantizar dentro de sus jurisdicciones el establecimiento de la tranquilidad y la seguridad, también ayudando a complementar estas con el apoyo de la policía a nivel nacional. Encontramos a la Policía General en la segunda división de la Policía Administrativa. En la siguiente división de la Policía Administrativa encontramos la Policía Especial. Esta se enfoca en situaciones específicas y cuenta con competencias particulares para atender situaciones concretas. Un comparativo que podemos hacer con otro país es con el país de Francia, el cual también cuenta con una policía especial, la cual se encarga de regular actividades como la ventas de bebidas alcohólicas, las manifestaciones, la pesca y la caza. En Colombia, al igual, existen cuerpos especializados para proteger los bosques o controlar el alza de precios. En conclusión, la Policía General se ocupa del orden público de manera amplia, mientras que la Policía Especial se centra en tareas específicas. Ambas son fundamentales para garantizar la seguridad y el bienestar de los ciudadanos. La Policía Administrativa y la Policía Judicial. En Colombia, las funciones de estas policías se dividen principalmente en dos grandes áreas, la administrativa y la judicial. En la Policía Administrativa, su principal objetivo es mantener el orden público y garantizar la seguridad ciudadana y así cumplir las normas administrativas. Esta función recae principalmente en las autoridades municipales como alcaldes o inspectores, quienes tienen la responsabilidad de velar por el bienestar de la comunidad. En la Policía Judicial, esta pues ya se enfoca más en la investigación de delitos, la captura de delincuentes y la recolección de pruebas que se presentarán ante un juez. Estas actividades son realizadas por cuerpos especializados bajo la dirección de un fiscal o de un juez. La relación entre ambas, aunque sus funciones son distintas, en la práctica existe una estrecha relación entre la policía administrativa y la policía judicial. Estas situaciones de urgencia o cuando no haya funcionarios judiciales disponibles, las autoridades administrativas pueden asumir temporalmente funciones investigativas. Esta flexibilidad busca garantizar una respuesta oportuna ante situaciones que requieren una intervención inmediata. Es decir, la importancia de que exista esta flexibilidad entre la policía administrativa y la policía judicial en Colombia es que entre las dos colaboran para garantizar la seguridad de los ciudadanos. La policía administrativa y el servicio público. Estos dos son conceptos estrechamente relacionados dentro del derecho administrativo.
aunque presentan diferencias fundamentales. Históricamente se ha entendido a englobar la policía administrativa dentro de la categoría de servicio público. Sin embargo, esta visión ha sido matizada por la doctrina jurídica, que destaca que si bien ambas implican una intervención del Estado, su naturaleza y finalidad son distintas. Mientras el servidor público se centra en la prestación directa de un servicio a la comunidad, la policía administrativa se enfoca en regular las actividades privadas para garantizar el orden público y la seguridad. Aunque existe cierta intersección entre ambos conceptos, como es el caso del personal de policía, que puede considerarse parte de un servicio público, su distinción es esencialmente para comprender el alcance y los límites de intervención estatal en la vida social. La policía administrativa y el servicio público. La policía administrativa y el servicio público, aunque interrelacionados, son conceptos distintos en el derecho administrativo. El servicio público se caracteriza por la prestación directa de un servicio a la comunidad, mientras que la policía administrativa regula las actividades privadas para mantener el orden público y la seguridad. Históricamente se confundían estos dos conceptos, pero la doctrina actual ha logrado dar una diferencia clara. Por ejemplo, un policía es parte de un servicio público, pero su función principal es regular y controlar las actividades de los ciudadanos. En la policía encontramos que este concepto representa como una evolución del concepto tradicional de policía, expandiendo su alcance a la esfera económica. El objetivo principal de esta policía económica es garantizar la estabilidad y el orden en el mercado, protegiendo a los consumidores y promoviendo un desarrollo económico equilibrado a través de mecanismos como la fijación de precios, el control de arrendamientos y la regulación de producción. El Estado interviene en la economía para corregir desequilibrios que se puedan llegar a presentar y prevenir prácticas desleales. Sin embargo, esta intervención debe ser balanceada con la libertad económica, evitando excesos que restrinjan la innovación y el emprendimiento. En conclusión muy general, la policía económica es una herramienta fundamental para garantizar el bienestar social y el desarrollo económico sostenible. No obstante, su ejercicio debe estar sujeto a límites claros y controles efectivos para evitar abusos y garantizar el respeto a los derechos fundamentales. Es esencial encontrar un equilibrio entre la regulación estatal y la libertad económica, asegurando que las políticas económicas promuevan un crecimiento inclusivo y equitativo para los ciudadanos. La policía administrativa en Colombia se rige por un marco normativo que establece su función y control sobre el ejercicio como tal en el poder de la policía, el cual tiene como fin primordial la convivencia social. Es muy importante que nos grabemos esa palabrita, convivencia social, ya que este control puede desenglosar en tres aspectos fundamentales que los podemos ver acá abajito, que es el control sobre el fin de la policía, control sobre los motivos y control sobre los medios. Entonces, en primer lugar, tenemos el control sobre el fin de la policía. ¿Qué significa eso? Bueno, la policía administrativa tiene como fin garantizar la convivencia y el respeto entre las personas, asegurando ciertas condiciones como lo es la seguridad, tranquilidad, salubridad y moralidad. El Código Nacional de la Policía, que es la Ley 1801 del 2016, establece que el objetivo como tal es la prevalencia del interés general sobre el interés particular o como tal
Lo que debe hacer la policía administrativa es promover un ambiente que sea propicio para el ejercicio de derechos y libertades públicas. Entonces, acá la función de la policía debe ser ejercida dentro de un marco constitucional y legal que respete los derechos humanos. Ya en segundo lugar tenemos el control sobre los motivos, que los motivos son aquellos que justifican la intervención de la policía administrativa. Entonces se dividen en dos: motivos positivos y motivos negativos. Los motivos positivos son aquellos comportamientos que favorecen la convivencia, mientras que los negativos se refieren a violaciones a digamos, a los regímenes de policía. Entonces, la legislación establece que cualquier acción policial debe estar fundamentada en la necesidad de restaurar o mantener el orden público y no puede ser arbitraria ni desproporcionada. O sea, que si un policía no demuestra que existe realmente una perturbación, esto puede ser sancionado. Entonces, requiere que realmente las autoridades demuestren que el orden público ha sido alterado para poder aplicar estas medidas restrictivas. Bueno, y en último lugar tenemos el control sobre los medios. En ese control sobre los medios implica, digamos, ciertas herramientas y métodos que utilizan las autoridades para ejercer su función. Por ejemplo, la ley exige que cualquier medida adoptada por la policía sea proporcional y necesaria en el momento específico, limitando su uso al mínimo indispensable para alcanzar los fines establecidos. Esto incluye evitar excesos en el uso de la fuerza y optar por mecanismos alternativos de resolución de conflictos siempre que sea posible. Las autoridades deben actuar siempre con transparencia y eficacia, asegurando que sus acciones sean justas y respeten los derechos fundamentales. Para entrar a hablar de las disposiciones nacionales de Policía General, tenemos que decir que estas se encuentran reguladas por un marco legal que establece las funciones, competencias y normas de actuación de la Policía Nacional y otros cuerpos de seguridad. Pues decimos que estas disposiciones que rigen la actividad de policía en Colombia se encuentran muy bien especificadas en diversas leyes, en diversos reglamentos, entre los cuales podemos encontrar, por ejemplo, la Ley 62 de 1993, la que establece la organización y funcionamiento de la Policía Nacional. También encontramos la Ley 1453 de 2011, que modifica el Código Penal y establece disposiciones sobre la policía. Y por último tenemos el Código Nacional de Policía y Convivencia, que en este caso es la Ley 1801 del 2016, que regula aspectos relacionados con la convivencia y el orden público, estableciendo normas de comportamiento y procedimientos para las actuaciones de la Policía Nacional. Si queremos ya profundizar un poco, tenemos que decirle que las fuerzas policiales en Colombia deben regirse por unos principios que son fundamentales, que guían o que deben guiar esta actuación. Por ejemplo, la legalidad, en donde todas las acciones de la policía deben estar fundamentadas en la ley. La proporcionalidad, que son las intervenciones que deben ser acordes, deben estar acordes a la situación que se presenta. La necesidad, las acciones deben ser necesarias para la protección de la vida y la integridad y derechos de las personas. Como último tenemos el respeto, de las más importantes, que es el respeto a los derechos humanos, en donde las fuerzas de policía deben garantizar y proteger los derechos fundamentales de todas las personas. Ahora, para entrar a hablar de la extensión del poder de policía, tenemos que decir que el poder de policía en Colombia se hace referencia o se refiere a esta facultad que tiene el Estado para garantizar el orden público, la seguridad ciudadana y el bienestar general de la comunidad. Este poder es ejercido principalmente por la Policía Nacional, pero también por otros organismos del Estado, ya que está regulado en diversas normativas. Aunque el poder de policía es bastante amplio, también está sujeto a limitaciones y controles para proteger los derechos de los ciudadanos. Por ejemplo, el respeto a los derechos humanos, en donde la policía debe actuar sin vulnerar los derechos fundamentales de las personas, como el derecho a la libre expresión y el derecho a la integridad física.
pero también encontramos la supervisión judicial, en donde las acciones policiales pueden ser objeto de revisión por parte de una autoridad judicial, especialmente en casos donde se presenten abusos o violaciones de derechos. Para hablar del último tema, en donde encontramos el Código de Policía de Bogotá de 2003, tenemos que decir que es un conjunto de normas, de reglas que regulan la convivencia y el comportamiento entre los ciudadanos de la capital de acá de Colombia. Su objetivo principal es garantizar el orden público, la seguridad ciudadana y la protección de los derechos de todos los habitantes de la ciudad. El Código de Policía de Bogotá fue promulgado en un momento en donde la ciudadanía enfrentaba retos significativos en términos de seguridad y convivencia. Con el propósito principal, podemos dividirlo, por ejemplo, en promover la convivencia pacífica, en donde lo que buscaba era fomentar el respeto mutuo y la tolerancia a los distintos ciudadanos de la capital de Colombia, regular los comportamientos en donde se establecen normas claras sobre lo que se considera una conducta aceptable y una conducta no aceptable en un espacio público, y facilitar la intervención de la policía, en donde se proporciona un marco legal que permita a las autoridades actuar de manera efectiva ante situaciones que alteren o que puedan llegar a alterar el orden público.